Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nuevos ataques de Israel en Siria. Este miércoles el ejército israelí bombardeó la entrada del cuartel general del ejército sirio en Damasco, supuestamente en defensa de los drusos. Al menos 248 personas han muerto en los enfrentamientos entre las minorías drusa y beduina en la provincia de Sueida, según una ONG. Al menos 20 personas murieron en la Franja de Gaza cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria al sur del enclave palestino. Según la cuestionada Fundación Humanitaria para Gaza, las muertes fueron producto de una estampida. Sin embargo, autoridades sanitarias gazatíes aseguran que murieron por asfixia producto de bombas lacrimógenas. En Francia, después del anuncio del primer ministro François Bayrou en un plan a 4 años para la recuperación de las finanzas públicas del país con un ahorro de unos 44.000 millones de euros para 2026, la oposición amenaza con tumbar su gobierno a través de una moción de censura. Iniciamos en Siria, donde Israel aumenta sus ataques aéreos en medio del conflicto desatado esta semana entre las minorías drusa y beduina, que hasta el momento ha cobrado la vida de 248 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este miércoles el ejército israelí anunció haber bombardeado la entrada al cuartel general del ejército sirio en Damasco, después de que el ministro de Defensa israelí Israel Katz amenazara con intensificar sus ataques hasta que las autoridades abandonen en la zona de Sueida, en el sur del país, en apoyo de los drusos. Ampliamos a continuación. Tel Aviv volvió a calentar el foco bélico con Siria. El ejército israelí anunció este miércoles haber atacado la entrada del cuartel general militar del gobierno de facto de Al-Shara. El martes el mismo Netanyahu había lanzado advertencias después de otros bombardeos contra el ejército sirio. Estamos decididos a proteger a los drusos. Lo estamos haciendo mediante operaciones intensivas. Espero que ya no tengamos que intervenir. Mucho depende de lo que se entiende y se haga, y también de lo que no se haga en Damasco. Violencia contra la comunidad alawita en marzo, ataque a una iglesia ortodoxa en junio y violencia contra los drusos. La confianza en la capacidad de este nuevo gobierno islamista para proteger a las minorías de Siria se tambalea. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que más de 20 civiles han sido ejecutados por las fuerzas gubernamentales en la localidad de Sueida, escenario de violencia desde el domingo. La ONU pide a las autoridades sirias que castiguen a los autores. El secretario general está preocupado por los informes sobre ejecuciones arbitrarias de civiles, violencia sectaria y saqueo de propiedades privadas. Condena toda violencia contra los civiles, en particular los actos que corren el riesgo de alimentar las tensiones sectarias. El secretario general insta a las autoridades provisionales y a los dirigentes locales a que calmen inmediatamente la situación, protejan a los civiles y restablezcan la calma. Las fuerzas sirias se desplegaron el martes por la mañana en la ciudad, que hasta entonces había estado en manos de combatientes drusos locales, tras la violencia entre grupos drusos y beduinos que ha dejado más de 200 muertos en los últimos días. Israel, vecino que insiste en que quiere defender a la comunidad drusa, mayoritaria en esta ciudad de unos 150.000 habitantes, bombardeó las fuerzas gubernamentales tras su entrada en Sueida. Y en otro frente de guerra que mantiene abierto Israel, en la Franja de Gaza al menos 20 personas murieron cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Han Yunis, al sur del enclave palestino. El anuncio lo hizo la cuestionada Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Israel y financiada por Estados Unidos, que afirma que las muertes fueron producto de una estampida. Sin embargo, autoridades sanitarias gazatíes aseguran que murieron por asfixia producto de bombas lacrimógenas lanzadas contra la población hambrienta. Recordemos que según Naciones Unidas, al menos 875 personas han sido asesinadas por Israel desde mayo cerca de los puntos de ayuda humanitaria. Nos lanzaron bombas y nos rociaron con gas lacrimógeno. Cuando vieron que la gente empezaba a morir en el suelo y que se amontonaban asfixiándose, abrieron la puerta y la gente empezó a subirse unos encima de otros y había presión sobre la gente. Y este joven que había caído como mártir estaba a mi lado y le pidió ayuda al soldado estadounidense para disparar al aire y asustar a la gente porque moriría asfixiado, pero él se negó.
Y desde Bogotá continúa por segundo día consecutivo la reunión del Grupo de la Haya, que fue creado en 2024 en respuesta a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La conferencia de emergencia organizada por los gobiernos de Colombia y Sudáfrica busca acciones coordinadas para detener lo que condenan de genocidio en el enclave palestino. El martes, la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presente en este encuentro, llamó a embargar las armas a Israel y acusó a la vez a Estados Unidos de cómplice de los crímenes en Gaza. El informe es de Jesús Yahure. Culmina el día 1 de la conferencia de emergencia del Grupo de la Haya en Bogotá, con un llamado al unísono, la suspensión de los vínculos y relaciones con Israel. El grupo de 32 países que se reúne hasta hoy busca la adopción coordinada de medidas contra las violaciones al derecho internacional por parte de Israel en Gaza y en los territorios palestinos ocupados. Entre los invitados, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien instó al grupo a tomar acciones concretas, pidió un embargo de armas para Israel y acusó a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes en la Franja de Gaza. No hay nadie que tenga las manos limpias cuando se trata de Palestina. Si los Estados miembros decidieran detener el suministro de carbón a Israel y otras materias primas y recursos, tendría un gran impacto. El embajador palestino ante la ONU también destacó el consenso del grupo, especialmente en lo que se refiere a la transferencia de armas a Israel, un asunto central de la declaración que el grupo adoptará este miércoles. La esencia de esa declaración se concentra en las acciones. Cualquier acción es bienvenida, pero hay énfasis en no permitir que Israel reciba armas, porque estas armas matan a niños palestinos y al pueblo palestino. Entonces, aquellos que están presentes en esta reunión están diciendo que la prioridad máxima es no permitir que se envíen armas a Israel. El ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, puso énfasis en el impulso a la política de reconocimiento al Estado palestino. Cuando fui líder del partido, tomé la decisión de que el partido debía moverse en una dirección de reconocer el Estado palestino e hice esa declaración en la conferencia del Partido Laborista que incluía ese término específico en el manifiesto electoral de 2019. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces me ha convencido de que esta es la política correcta y debería perseguirse aún. La secretaria ejecutiva del grupo afirmó que el único antídoto para el castigo unilateral de los países cómplices con Israel es la acción colectiva de los estados. Y ahora vamos a Irán. El líder supremo iraní Ali Khamenei aseguró este miércoles que el país persa está listo para responder a cualquier nuevo ataque y tachó a Israel de tumor canceroso y a Estados Unidos de cómplice de los crímenes de su mayor aliado en Medio Oriente. Los 12 días de guerra entre Israel e Irán, que hoy cumple 3 semanas después de que se anunció el cese al fuego, tuvieron un gran impacto en la población civil iraní, que aportó la mitad de los muertos. Veamos el informe de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. 3 semanas después de haberse declarado el cese al fuego, los féretros continúan llegando al sector 42 del cementerio de Behesht Zahra, dedicado a los llamados mártires de la guerra contra Israel. El proceso de identificación ha sido dispendioso y se sepultan a cuentagotas. En esta ocasión despiden a Farzaneh Agaí, una enfermera que murió cuando su edificio fue impactado por un misil el 15 de junio. Eran las 3:30 de la tarde, estaba sola en casa y hablaba por teléfono con una colega, cuando el teléfono se desconectó y no hubo más respuesta. Estos carteles reflejan el impacto de la guerra. Si bien la mitad de los 1.060 muertos reconocidos eran militares, la otra parte eran civiles, incluido 38 niños. Estas cifras contradicen la versión israelí de que no atacaban a la población iraní. En uno de los hospitales, Hamid intenta recuperarse física y psicológicamente. Perdió a su mujer y a su hija. El misil impactó el edificio. Cuando esto sucedió, ya no volví a ver ni a mi esposa ni a mi hija. El edificio se desplomó por el centro. El cuerpo de mi esposa fue encontrado después de 2 días y el de mi hija después de 4 días. Nosotros no éramos militares. En esta calle vivía Ahmad Reza Zolfagari, uno de los científicos nucleares asesinados la primera noche. El edificio quedó destruido y la familia entera murió, al igual que otros vecinos. Muchas casas quedaron inhabitables, como la de Zohreh. En mi opinión, fue muy aterrador. Esta es una zona residencial con una gran densidad de población. Vita, una reconocida periodista cultural, muestra el estado del edificio donde vivía la familia de su hermano. El único que sobrevivió fue su sobrino Mohammed, que estaba en el trabajo.
Siento que no pude ayudar a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Ese sentimiento siempre está conmigo. Siento que les debo algo, que no puedo hacer nada por ellos. El dolor se hizo aún mayor debido a la dificultad para encontrar e identificar los cuerpos de los tres, hasta que finalmente los enterraron juntos 16 días después. Y en otro orden de ideas, en Francia, después del anuncio del primer ministro François Bayrou en un plan a 4 años para la recuperación de las finanzas públicas del país, y esto con un ahorro de unos 44.000 millones de euros para 2026, la oposición amenaza con tumbar su gobierno y para ello varios partidos prometen una moción de censura para octubre cuando los diputados tienen que votar el presupuesto. Más detalles en el siguiente informe. Al anunciar su plan de austeridad presupuestaria para 2026 al inicio del receso parlamentario, François Bayrou juega con el tiempo, un respiro de unos meses antes de una nueva legislatura en septiembre que promete ser turbulenta. El gobierno lo sabe perfectamente que está a merced de la oposición, así como aquí y allá de las dudas de sus partidarios. Como era de esperar, los principales partidos de la oposición pidieron inmediatamente la reprobación del gobierno en cuanto el calendario lo permita. Una destrucción social según los partidos de izquierda, un insulto a las tradiciones al querer suprimir los días festivos según la extrema derecha. Unos y otros se preparan para posibles nuevos plazos electorales. No me imagino a la oposición votando a favor de este presupuesto, lo que significará que habrá 49-3 y por tanto habrá inevitablemente una moción de censura. Sin duda habrá disolución y no tenemos ningún problema en ir al pueblo francés y decirle, Marine Le Pen y Jordan Bardella tienen un plan para rectificar las finanzas públicas. Si una moción de censura reuniera los votos de los diputados de Francia Insumisa y Agrupación Nacional, necesitaría el apoyo del Partido Socialista para aspirar a derrocar al gobierno. El socialismo, que sigue esperando obtener concesiones del primer ministro sobre el proyecto de presupuesto, una posición de interlocutor y no de censor, ya adoptada en febrero sobre la cuestión de las pensiones. El Partido Socialista dejó la puerta abierta. En primer lugar, haremos nuestras propias propuestas a principios de otoño y sobre la base actual les digo que la única perspectiva posible es la censura. 7 meses después de su formación, el gobierno de Bayrou ya escapó a 8 mociones de censura, incluida la última el 1 de julio gracias a los votos de la extrema derecha. La configuración actual le deja poco margen para evitar correr la misma suerte que su predecesor, Michel Barnier, quien fue destituido al momento de presentar el presupuesto. Finalizamos en Chile. El gobierno presentó una flota de 308 autobuses eléctricos como parte del transporte público. Se trata de un contingente que sitúa al país austral en la vanguardia de este tipo de vehículos en el mundo. De acuerdo con el ejecutivo de Gabriel Boric, esta compra es muestra de su compromiso para hacer frente a la crisis climática. Más detalles en el siguiente informe de Juan Pupiales. Una renovación del transporte público en Gran Santiago. 308 buses eléctricos que se unen a otro contingente de 300 vehículos que llegaron en mayo desde China. Son ya 3.339 unidades que sitúan a Chile en la vanguardia del uso de ese tipo de autos. Santiago es la ciudad del mundo fuera de China con más buses eléctricos y hoy día somos un referente internacional, no solo en América Latina, sino que en el mundo. Son autobuses de cero emisiones a desplegarse entre julio y agosto y con el objetivo de que para marzo del próximo año haya 4.400 unidades. Esto supondría que cerca de 7 de cada 10 de los vehículos de la red de movilidad serían eléctricos. Es una apuesta que avanza sobre todo en Santiago, la capital, hogar de más de la mitad de los casi 20 millones de habitantes del país. El plan supone un alivio en la lucha contra la crisis climática. Hace cerca de 10 años, el sistema de buses era el causante de un 30% de las emisiones contaminantes. Hoy en día, el gobierno asegura que la cifra es del 3%. Es muy bueno porque aquí hay mucha contaminación en la ciudad y que sea bueno para que contamine menos. Cada autobús tiene un costo de $250.000 y cuentan con servicios como internet inalámbrico y puertos de carga USB. Además, es una estrategia que va de la mano de la incorporación de más mujeres conductoras. En los últimos 3 años, este colectivo pasó de 959 empleadas a 2.064. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí les actualizamos las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 16 de julio. Hasta la próxima.